Llegamos al primer parón de verano con el GP que le inició todo, el GP de Silverstone. Y tenemos este fin de semana un pedazo rumor sobre Verstappen y Mercedes, un mundial apretadito entre Piastri y Norris y un Ferrari al que los medios británicos acusan de sabotear a Hamilton. Como veis, hoy toca salseo. Y para comentar todo esto, la persona que le metes la salsa a este canal, Guille. Bienvenidos a Smooth Operators. Puede que haya sido tu presentación más light con respecto a mí, pero te has dejado un tema importantísimo, Jordi. ¿Qué me he dejado? Las mejoras de Aston Martin. Bueno, mejoras, actualizaciones. Lo de las mejoras lo comentamos el domingo en el post. Y me hace gracia que le llames Gran Premio de Silverstone. Que sí, bueno, que yo también intento llamarle Gran Premio por el Gran Premio del circuito al que vamos. Sí. Bueno, es como automático, ¿no? Porque hay algunos en los que sí que directamente te sale decir el nombre del país, del circuito, y hay otros casos sí, donde solamente dices el nombre del circuito y te quedas tan ancho. Dices GP de Canadá y no el Villeneuve. Claro, es eso. Pero bueno, pero sí, en fin. Silverstone es tan mítico que se ha ganado el derecho a ser Gran Premio de... Exacto, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo vienes? ¿Con ganas o no? ¿O no? Entiendo que sí, ¿no? Por la camiseta. Hombre, vengo con muchas ganas, no solo por todo este ruido que vamos a comentar respecto a Verstappen, Mercedes, Red Bull, la olla a presión que es Red Bull en estos momentos, que siempre lo ha sido, que me hace gracia a veces cómo es un breaking news, algo que lleva comentándose desde hace semanas, pero vamos a comentarlo y por supuesto un fin de semana en el circuito de Silverstone, un fin de semana en el que muchos equipos van a actualizar, más en mayor o menor medida, luego lo iremos viendo. Aston Martin es uno de los que ya ha anunciado importantes mejoras que comentaremos en su debido momento, y un fin de semana en el que, ya dirás más adelante, la meteorología pues juega sus cartas. Efectivamente. Pues mira, con esto vamos a meternos directamente en materia. Como siempre, primero revisamos horarios, circuito europeo, y como tal, pues toca horarios que aquí en España principalmente se pueden ver las carreras a una hora, bueno, carreras y sesiones a una hora relativamente normal, ¿vale? Libres 1, libres 2, primero 1:30, el segundo a las 5 del viernes, libres 3 a las 12:30 y la clasificación del sábado a las 4. Y finalmente la carrera también a las 4. Ya sabéis que como estamos en el Reino Unido, pues todo se mueve una hora. En Latinoamérica, pues tenéis carrera de mañana. Tampoco, obviamente depende de cada uno, ¿no? Y del horario que siga, pero tampoco lo veo tan dramático como es en otros casos. Obviamente como el de la semana pasada, ¿no? Que teníamos una hora antes todos. Pero bueno, independientemente, bien. Y tal como tú comentabas, Guille, lo importante es que en principio, y digo en principio porque ya sabemos todos que aquí el tiempo pues siempre hace un poco de las suyas, tenemos carrera en lluvia, carrera y clasificación. Por lo tanto, ojo, de hecho, el año pasado también tuvimos una carrera en lluvia y dejó una de drama y de caos que cágate lorito, ¿eh? De hecho, con los McLaren también, y entrar más pronto, más tarde, Piastri se le jodió la carrera entera. No, fue bastante locura en ese sentido. Hubo 25 líderes de carrera en 4 vueltas, me acuerdo. Sí. Fue una verdadera locura. Pero bueno, veremos si tenemos exactamente lo mismo o, bueno, los equipos se preparan suficientemente bien, la carrera es totalmente mojada y no hay tanto caos. Ahora mismo, cuando estamos grabando esto, que al final es lo que has dicho tú, es intentar acertar la meteorología a la hora de la carrera, la gente ya habrá visto nuestras predicciones con el podio, pues no te diré yo para acertar el tiempo, pero ahora mismo era creo que un 50% de probabilidades de lluvia durante la clasificación el sábado y un 40% durante la carrera. Pero como decimos, mañana será otra cosa, y el sábado al mediodía habrá un ingeniero que sacará la mano por la ventana del hotel y dirá, pues llueve, chicos. Sí, efectivamente. No hemos tenido carreras donde se nos ha dicho por comentarios que la lluvia estaba pasando por el norte del circuito, por el sur del circuito, pero que por el circuito que nanay. Nanay de los nanays. Pero bueno, esto respecto a horarios y tiempo, y como siempre toca repasar un poco
las claves, ¿no? Vale, pues vamos a repasar las claves de este fin de semana. Nos vamos al Gran Premio de Gran Bretaña sin ningún tipo de descanso y nos vamos al circuito que, como ya hemos dicho antes, circuito mitiquísimo de Silverstone, donde todo esto de la Fórmula 1 y lo de ver a cochecitos dar vueltecitas a un circuito durante 2 horas, pues empezó hace 75 años. Precisamente este año era el 75 aniversario con ese evento de conmemoración que comentamos al principio de temporada con las liveries. Pues nos vamos al circuito de Silverstone, este antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, reconvertido a circuito que ha cogido ya no sé cuántos grandes premios de Gran Bretaña. Y este fin de semana viene para celebrar uno que puede ser determinante para muchos equipos, por lo que hemos estado comentando, de que trae actualizaciones muchos de los equipos a un circuito en el que el domingo se darán 52 vueltas, un circuito de 5.891 metros y que la pole el año pasado la marcó George Russell en 1.25.819 milésimas. Entonces vamos a repasar las 4 claves como hacemos siempre. Cada vez me está costando un poco más rascar las claves, ya lo digo. Vas a ver ahora por qué. Entonces, empezamos por la primera clave de este fin de semana, que es algo muy importante y, como siempre, nos sirve para marcar las tendencias de este fin de semana. Volvemos a un circuito de limitación delantera, un circuito de muchísima curva rápida, un circuito de mucha velocidad con enlazadas famosísimas como las Maggots y Beckett's, curvas como Copse, donde, bueno, la gente se acordará, ¿no? 2021, ese polémico accidente con Hamilton y Verstappen, como digo, un circuito de mucha velocidad, como se está viendo aquí en el mapa de velocidad del circuito que siempre traemos, con 2 zonas de DRS y un circuito que realmente es poco exigente para los frenos, con solo 2 frenadas fuertes realmente. La curva de Village, que es la curva 3, y la zona del club, que son las curvas 16, 17, esta parte de aquí del final. Entonces, como digo, volvemos a un circuito donde los monoplazas irán con alas de media carga aerodinámica y sobre todo vamos a ver coches muy, muy, muy próximos al suelo, al menos si las condiciones son de seco, porque estamos en una pista de estas súper, súper lisas. A no ser que, como digo, que pues con la lluvia normalmente las alturas de los monoplazas pues suelen aumentar, también porque los neumáticos de lluvia pues tienen más relieve y eso siempre aumenta a 5 milímetros. Dirás, ostras, 5 milímetros. Y digo, no estamos aquí a veces comentando que si esto se mueve un poquito más así, WhatsApp, hombre, pues 5 milímetros en la Fórmula 1 hoy en día es un mundo, ¿no? Y como decimos, ya veremos que este cambio de tiempo de lluvia durante la carrera, pues puede que a lo mejor un coche rinda muy bien durante un momento de la carrera y el mismo coche rinda muy mal en otro momento de la carrera, pues esto que decimos. Entonces, segunda clave de este fin de semana. Vamos a un circuito, no solo ya por la lluvia, vamos a un circuito de bajas temperaturas, un circuito poco exigente para los frenos, como he dicho antes, lo digo también por equipos como Williams, que sufren de esta refrigeración, que es un poco el monotema con Williams últimamente, de cómo están sufriendo en circuitos donde se exige al motor y tienen problemas de refrigeración. Un circuito que con estas temperaturas bajas puede sentar mejor a un equipo como Mercedes a nivel de gestión de neumáticos, y un circuito que a lo mejor a Ferrari, por todos estos problemas que está teniendo de refrigeración de los frenos, que está teniendo que hacer tanto lift and coast, pues al no ser tan exigente para los frenos y ser un circuito con tanta zona para con pedal a fondo y para poder enfriarlos, pues a lo mejor no le viene tan mal. Y esto nos lleva también a la tercera clave de este fin de semana, que es Silverstone es famoso también por ser un circuito de mucha degradación, tanta curva rápida, tanta enlazada. Es súper exigente para los neumáticos y sobre todo para los delanteros. Mucha gente recordará esa explosión que tuvo Hamilton en el neumático delantero izquierdo cuando estaba terminando la carrera, que llegó con 3 ruedas. Y lo importante para este fin de semana es que Piedrelli va a tener algo que decir este fin de semana, porque ha ablandado la elección de neumáticos, viene con un compuesto más blando. Entonces, ya decimos, circuito exigente para los neumáticos, siempre la degradación aquí ha sido un tema a comentar. Piedrelli trae una gama más blanda, por lo que ya veremos a nivel estratégico cómo afecta. Normalmente aquí los equipos van a una parada en carreras en seco, porque esto es un pit stop bastante lento. Aquí la velocidad por el pit es más lenta que en otros circuitos, se va a 60 en vez de 80 por hora en el limitador, que esto
¿te acuerdas que comentamos en su momento que a lo mejor la FIA cambiaba la norma de límite en el pit para intentar favorecer que haya más paradas? Pues Silverstone es precisamente lo contrario a esto. Entonces se pierde mucho en el pit y los equipos suelen ir a una estrategia de una parada, a no ser, evidentemente, que la lluvia entre en juego, que aquí ya vimos el año pasado lo determinante que puede llegar a ser entrar en la vuelta que toca, porque se pierde muchísimo dando una vuelta. Aquí el undercut es muy efectivo, porque te caen los neumáticos, cometes el error de estirar una vuelta más, tu rival mete antes el cambio de neumáticos y en esa vuelta tiene mucho tiempo para recortarte. Como decimos, se rueda en 1.30 y algo, es un circuito un poco más largo y con la lluvia estos tiempos todavía se exageran más. Y como última clave, fíjate que iba a comentar que si la salida, que si los toquecitos en la salida, que eso es un circuito en el que realmente es difícil de adelantar, pero bueno, he dicho, mira, con el caos de la lluvia todo esto va a ser completamente impredecible. También podía comentar lo de la grava, que volvemos a un circuito con grava, que ya lo hemos comentado muchas veces, que eso siempre mola porque los errores se pagan, pero creo que al final lo más destacable este fin de semana es lo que hemos comentado antes. Circuito que con todas estas características aerodinámicas es muy interesante para los equipos, para traer actualizaciones. No solo hablo de Aston Martin, hablo de un potencial Ferrari que luego comentaremos si las trae finalmente o no, de un Red Bull que quiere probar el suelo que no pudo probar en la carrera de Austria, al menos en manos de Verstappen. Y al final también algo muy lógico es que logísticamente este es el circuito de prácticamente todos los equipos de la parrilla, porque casi todos tienen la fábrica, la sede alrededor del circuito. Entonces por eso decimos que siempre es un circuito en el que es bastante fácil que haya actualizaciones, y no solo de rendimiento del monoplaza, sino de livery, que aquí tenemos también bastantes liveries especiales. Bueno, bastantes, algunas de momento. Sí, después las repasaremos y hay una en concreto que es muy bonita y sabemos muy bien que a nuestro querido Javi le hubiese gustado mucho comentarlo en directo, porque es volver un poco a los inicios. Pero bueno, con esto cerramos ya toda la parte de las claves y, como ya sabéis, antes de meternos con los equipos, hacemos un pequeño repaso de las noticias generales. Y la primera de ellas viene con el tema de los tests, que, como ya sabéis, esta temporada que viene habrá una parte en Barcelona y habrá una parte en Bahrein. Y dentro de Barcelona, que serán 5 días los que se habilitarán, se tendrá que escoger cada equipo un máximo de 3. Pero no solo eso, sino que también hay más noticias, ¿no, Guille? Sí. Bueno, la noticia importante que ha dado bastante que hablar y se especula ya por qué lo están haciendo es que los test que se celebrarán en Montmeló serán a puerta cerrada, sin público y sin prensa. Y esto es algo llamativo. No es la primera vez tampoco que la Fórmula 1 toma una decisión así, pero vamos, seamos sinceros, es que ni cotiza que lo hacen para que no veamos la de motores que revientan durante todos estos test. Que también te digo, nos vamos a enterar. Es extremadamente probable que nos enteremos de todos los motores que llegan a romper. Entonces, Jordi y yo estamos planteando, ya que el circuito de Montmeló, por lo que sea, nos queda relativamente cerca, ir de camuflaje, tal que así, al circuito. Es nuestra propuesta, ya veremos si lo podemos llegar a hacer. Jordi claramente iría debajo, por un tema físico. Sí, lo que pasa es que también te digo, no sé en qué momento... es decir, tampoco somos tan famosetes como para que no nos conozcan de buenas a primeras, pero bueno, si quieres medir 3 y pico metros para que así nos vea todo el mundo, pues lo hacemos. Nos metemos una luz en la frente. Vamos con un frontal. Yo ningún problema. Pero bueno, a lo mejor sí que nos reconocerían, dirían, uy, pero ¡Epa! vosotros no sois... Exacto. Tú eres el de la voz aguda en los vídeos, ¿no? Bueno, esta era una noticia. Y la otra, ¿vale? Es que si teníais miedo que un circuito como el de Spielberg caducase, pues la verdad es que no, ¿vale? Su fecha de caducidad, o por lo menos la siguiente para volver a hablar de la renovación, es 2041, así que tranquilo, si alguien ha tenido hijos ahora, tiene hasta los 16 para poder disfrutar de ese circuito de los Fórmula 1 corriendo por él, así que no os preocupéis en ese sentido. No sé si tienes algo que añadir respecto a esto. ¿No? No. Perfecto. No. Pues
como tenemos mucho que comentar, vamos a hacer ya primero un repaso de cómo tenemos las dos clasificaciones, tanto constructores como pilotos, y después entramos en materia. Constructores, McLaren está a leguas, ¿vale? De cualquier otro equipo. Tenemos a Ferrari y a Mercedes diferenciados únicamente por un punto. Red Bull se está quedando poco a poco atrás porque, como ya sabéis, únicamente puntúa con un solo piloto, y se pasa lo mismo que pasó en el GP de Austria, que es que, por un error que no tuvo nada que ver con él, Max Verstappen quedó fuera y, por lo tanto, no se sumaron puntos. O no sé si... No, Tsunoda, ¿qué va a puntuar? Si está detrás de todo. Importante eso, ¿eh? Importante eso para lo que comentaremos luego. Efectivamente. Después tenemos a Williams, que continúa, aunque haya pasado un par o tres de GPs bastante malos por problemas de reliability, pues está suficientemente alejado como para que ahora mismo los otros equipos no le aprieten. Y después tenemos, yo lo incluiría también, Racing Bulls, Haas, Aston Martin y Kick Sauber prácticamente en un pañuelo, una carrera que vaya bien, y estas 4 posiciones pueden saltar, literalmente. Entonces, bastante interesante en ese sentido la parrilla, y bueno, Alpine, pues ahí está. Respecto a los pilotos, ¿vale? Ahí está, hasta que de repente se marquen doble podio Sí. en el Gran Premio de Brasil, cuando nadie se lo espere, y el resto se queden como, ¿qué? Sí, se catapulten directamente a la quinta o la sexta posición. Perfectamente viable, ¿eh? Pero bueno, y respecto al campeonato de pilotos, tal como digo, pues tenemos un Piastri y Norris únicamente diferenciados por 15 puntos, asequible, ¿vale? Un primero, tercero ya se meten allí. Un Verstappen que aún conserva la tercera posición, no sabremos cómo estará o cómo quedará después de este GP. A lo mejor también está un poco relacionado con los rumores de los que vamos a hablar. Un Russell en cuarta, los pilotos de Ferrari quinta y sexta, Antonelli un poco más perdido, Albon, y después ya sabemos que la novena y décima posición pues van saltando porque hay bastantes pilotos con 20 y pocos puntos, y esperamos que Alonso dentro de poco también esté allí, que después del GP de la semana pasada empató a puntos con Stroll en 14, ¿vale? Entonces ya estamos allí. Dicho esto, y ya habiendo repasado todo, entramos con McLaren, y antes de hablar de las posibles mejoras que puedan llegar a traer aquí y que te dé palabra, quiero solamente admirar esta preciosidad, que es la nueva livery que traen para Silverstone. ¿Tú cómo la ves? Están a quitar un poquito de naranja más de traer una livery que me guste, ¿eh? Es alucinante. Es alucinante. Siempre lo digo, cuando traen estas liveries Metal Greymon, que para los nacidos en el 90 a lo mejor entenderán la referencia, me suelen gustar. Para mí la que más me ha gustado de todas estas que han traído desde que existe este canal, 2023, sí. Mitad de 2023, creo que la que trajeron en Mónaco el año pasado en honor a Senna con los colores de Brasil fue una de las más bonitas. A raíz de ahí, pues estas que han traído así cromadas siempre han estado bien, y esta en particular es que evoca mucho a los años 2007, 2008 y eran liveries muy, muy, muy bonitas. Ahora que mencionas la de Mónaco del año pasado, ¿tú no le tiraste también bastante hate o solo fue Javi? Eso fue Javi. Solamente Javi, y si no, busca el vídeo. Vale. Perdona. Bueno, de meroteca. A lo mejor fui súper hater con esa livery, ¿eh? No me acuerdo. Es que ¿sabes qué pasa? Que durante varios GPs... durante varios GPs hubo bastantes homenajes a Senna. Entonces llegó un punto que dijimos, tú, guay, pero como que basta, ¿no? Y más teniendo en cuenta que yo que sé que es Mónaco, que sí que es cierto que Senna lo puedes referenciar en cualquier sitio, pero que digo, a lo mejor esto tendría más sentido hacerlo en Brasil. Pero bueno, da igual. Que sí, que estamos de acuerdo, que es muy bonita, y de hecho, ahora en verano, en el parón de verdad, ¿vale? Porque esto ahora tendremos, son 2 o 3 semanas sin Fórmula 1, pero después, el de agosto puramente, tenemos que hacer clasificación de liveries de media season, ¿eh? Entonces, sí. Chula será esta de puntuar. Hay que recuperarlas todas, que siempre se nos olvida alguna. Pero... Efectivamente. Pero bueno, visto esto, Guille, ¿qué es lo que puede llegar a traer McLaren, si es que trae algo? Claro, McLaren es de estos equipos, ya lo dije en el post de Austria, que son muy cuidadosos con las filtraciones a la prensa, y esta vez sí que he estado leyendo en medios como Motorsport y Automotor, Unesport,
que hablaban que podían traer algo para este circuito. Realmente McLaren, de los equipos que han ido actualizando, así, bueno, de todos los equipos, de los equipos de la parrilla, perdón, ha sido el que más ha actualizado el monoplaza a lo largo de la temporada. Aunque nunca han sido grandes actualizaciones, siempre traen ese detalle. Y llevan 2 grandes premios actualizando la suspensión delantera. Uno fue una actualización más enfocada a tema mecánico, otro, lo del fin de semana pasado, tenía pinta de tener un enfoque más aerodinámico, sobre todo intentando ayudar un poco a solucionar estos problemas que tiene Lando Norris. Y para este Gran Premio de Gran Bretaña, para el circuito de Silverstone, se anuncia que pueden traer pues más cosas en esta dirección, que si alguna pequeña modificación en la zona de la interacción entre el suelo y la rueda trasera, algo en el ala viga. No tenemos claro todavía qué van a traer, pero viendo la trayectoria no es para nada descartable que lo hagan. Como digo, es puramente especulativo. También te digo, seamos sinceros, traigan algo o no, ahora mismo sabemos que este coche es un todoterreno y solo les falta aquí marcarse una carrera de estas, distanciándose de todos otra vez 20 segundos para que ya dejen clarísimo que no tienen rival. Vamos a un circuito de limitación delantera donde yo creo que lo que deberíamos ver, además teniendo en cuenta la presencia de la lluvia, que el resto de rivales, sobre todo Red Bull y Mercedes, deberían estar cerca. Ferrari luego comentaremos, porque Ferrari siempre es una gran incógnita en la que Leclerc termina en el podio sorprendentemente siempre. O al menos, bueno, las últimas 4 carreras lleva 3, siempre rompiendo las quinielas un poco. Pero como digo, creo que el resto de rivales deberían estar cerca de McLaren, y si McLaren consigue estar por delante sin ninguna duda, si había algún pequeño atisbo de posibilidad de que no ganara en este mundial, para mí ya directamente sería, pues ya está. Claramente son muy superiores y poco más. Y se les espera estar ahí arriba. La duda es qué distancia tendrán el resto, como luego comentaremos más adelante. Y si sus 2 pilotos, pues volvemos a tener un Lando Norris que te da una de cal y otra de arena, y un Piastri que, aunque el otro día no ganó, pues ahí mantuvo una segunda posición. En Canadá tuvo un cuarto en una carrera difícil y sigue sumando puntos. Efectivamente. Yo también creo que van a estar fuertes, ambos. Ya lo estuvieron aquí, de hecho, tanto el año pasado como el anterior. Y aquí va a venir mi primer facto, que es que Norris se va a sacar la bandera de Gran Bretaña del pecho y va a ganar esta carrera. Es decir, mi facto es directamente que gana Lando Norris. No es ni Pero luego lo tienes que poner, ¿eh? En la predicción no vale decir esto y luego ponerme a Piastri. Lo mantendré. Sí, no te preocupes, lo voy a trasladar. Que te conozco. Tú eres de distribuir tus inversiones. ¿No? Exacto, efectivamente. Invertir un poco en todos lados para así no perder tanto cuando me la pegue. No, en serio, yo sí que creo que Lando Norris va a hacer un muy buen papel, va a ganar, y al igual obviamente que McLaren va a continuar siendo el equipo tan fuerte que es, con o sin mejoras. Pero bueno, esto es un poco lo que traemos de aquí. Vamos moviéndonos porque, tal como hemos dicho, tenemos bastantes cosas a comentar, y ahora toca ir con el segundo equipo, que siempre digo lo mismo. No lo parece, porque realmente no tienen la sensación de que lo sea, pero Ferrari. Y de Ferrari también tenemos noticias, sobre todo técnicas, ¿no? Sí, es lo que dices. Ferrari está segundo, pero realmente si te vas a la clasificación de ritmos de carrera por Gran Premio, rara vez ves a Ferrari en primera posición, creo que no ha estado nunca, y en segunda posición pues tal vez en Mónaco y eventualmente en alguno, no sé si ha pasado. Mira, pues precisamente en Mónaco, en ritmo de carrera nunca ha superado el tercer puesto, en ritmo de carrera puro me refiero. Luego es cierto que al final pues tiene 2 pilotos que, aunque Hamilton esté en ese momento que parece que no se encuentra, pues sigue sumando puntos, y pues Red Bull tiene un segundo piloto que no suma puntos, ya lo comentaremos más adelante, y con Kimi Antonelli, pues con un rookie creo que no se le puede demandar tanto como se le puede demandar a otros. Pero luego hablaremos de los otros equipos, hablamos de Ferrari, porque como has dicho tú, a nivel técnico, era una de estas fechas señaladas en las cuales Ferrari debía traer esta actualización de la suspensión trasera. Ya para el Gran Premio de Austria actualizaron el suelo, como estuvimos comentando, que tampoco fue una gran actualización a nivel visual de lo que se veía desde fuera. Nunca sabremos lo que pasa por debajo, a no ser que alguno de los 2 pilotos cometa un error y
levanten el coche con una grúa y entonces tengamos a 25 fotógrafos sacando fotos. Entonces, en ese caso sí que podremos comparar con lo que vimos en Mónaco. Hasta entonces no lo podemos saber. Y el otro día, cuando se le preguntó a Jerome D'Ambrosio, que estaba sustituyendo a Vasser, que no pudo estar en el Gran Premio el domingo por un tema personal, sí que dijo que a nivel de desarrollo seguían con el camino pautado. Entonces se esperaba que para este Gran Premio de Silverstone traigan esa actualización de la suspensión trasera que realmente les ayude más a solucionar todos los problemas que están teniendo. Ahora bien, estamos a miércoles por la tarde, es cierto que es pronto, y de momento no ha habido ninguna confirmación por ningún medio de que esta suspensión trasera haya llegado. Es más, las informaciones apuntan, las que he estado leyendo, es que esta suspensión trasera llegará a Spa, que era la otra fecha que también se señalaba. Es decir, Silverstone a lo mejor era una fecha muy apurada, sobre todo después de solamente haber tenido un gran premio para validar el suelo, y siempre se puso el Gran Premio de Bélgica como otra fecha objetivo. Y de momento parece que va a ser así. Entonces, esto para mí cambia un poco las expectativas que tengo con el Ferrari para este fin de semana, ya que sí que es cierto que, como he dicho antes, es un circuito menos exigente para los frenos y tal vez no sufran tanto por el sobrecalentamiento, por lo que hemos estado comentando, que tienen que ir como muy al límite y que, como decíamos, era una forma que habían, o que parecía que estaban buscando para poner los neumáticos en temperatura, aprovechar el calentamiento de los neumáticos para extraer ese calor y transmitirlo ese calentamiento de los frenos para extraer ese calor, aprovechar ese calor, algo parecido a lo que hace McLaren y calentar los neumáticos, y que por eso les habíamos visto dar cierto salto en clasificación, pero que de todas maneras de cara a la carrera les estaba obligando a tener que hacer lift and coast. Aquí pues puede que no sufran tanto, pero sin esta suspensión trasera, en un circuito en el que es tan importante la carga aerodinámica, que se va tan bajo, que sí que es cierto que no es muy bacheado y que puedes ir muy bajo, pero con todo eso, es un circuito muy exigente, con muchas cargas laterales. No me acuerdo de poner la mítica foto del, creo que es un Mercedes, tomando una curva lateralmente, que se ve como la inclinación, como sufre la suspensión de un lateral y se ve como el suelo se inclina hacia un lado y llega a tocar. Entonces es muy exigente a nivel cargas laterales. Entonces vamos a ver si un coche, un monoplaza que sufre tanto con la altura del monoplaza y que sufre tanto con la gestión de la placa del suelo, aquí sufre por las alturas al no tener esta nueva suspensión. Si llueve, ya entramos en un nuevo paradigma, ya que las alturas, como he dicho antes, se suelen subir un poco, todos los monoplazas tienden a subir las alturas y puede que a lo mejor entremos un poco en panorama. Pongo ejemplo Mónaco, donde se suben todas las alturas y en ese punto a lo mejor Ferrari se encuentra un poco más cómodo. Pero esto es puramente especulativo. También te digo, con estas temperaturas frías a lo mejor vuelven a tener el problema de meter los neumáticos en la ventana operativa y sufren a la hora de gestionar la carrera. Y no descarto para nada ver un Ferrari que a lo mejor en el primer stint pues vuelan y luego en el segundo stint, si llueve, pues se vienen para abajo o viceversa. Por eso digo que Ferrari ahora mismo, de los 4 de arriba, pese a que es el segundo, es extremadamente impredecible. Pero siendo impredecible, Leclerc lleva 3 podios en las últimas carreras y Hamilton el otro día pues fue cuarto. Es cierto que no tenía el ritmo de Leclerc, que luego podemos comentar la polémica que ha habido por parte de la prensa británica también, pero ahí están. Entonces, me cuesta mucho descartar a Ferrari. Sí, sí, sí. De hecho, ahora después tiraré mi segundo facto, pero está relacionado con Ferrari. Entremos un segundo en esto, antes de cambiar de tema, que es la polémica que hubo el otro día. Me hace mucha gracia. Es decir, yo creo que la prensa británica ahora mismo está en crisis, porque se da cuenta de que no tiene un piloto sólido al que apoyar, ¿no? Albon. Exacto, es que es eso. Albon, que es tailandés, en función de si gana o no, van a decir, Albon, eres tú el elegidor. Efectivamente. No, pero me refiero sobre todo al punto de que, uno, no tienes un Russell que ahora mismo esté en una escudería ganadora, por lo tanto, lo intentas, pero no es ahora mismo un Max Verstappen. Lando, ya lo hemos visto que ahora mismo confiable no lo es, para darte consistencia. Entonces sí que puede estar luchando por el Mundial, pero no es un Lewis Hamilton en su momento. Obviamente Hamilton, por mucho que esté en su época de Ferrari, no tiene los resultados que se esperaba. Y todo esto lo que ha ocasionado es que obviamente tengas toda una prensa que siempre ha tenido un piloto favorito británico delante, que te diga, ¡ah, mierda! Entonces, como ya sabéis,
en Austria, ¿vale? Hamilton tuvo otro de esos dramas típicos con su ingeniero de pista, que básicamente fue el hecho de que le preguntó, oye, ¿por qué estamos haciendo esta segunda parada? No hace falta, los neumáticos funcionan bien, y el ingeniero, en vez de responderle, le obliga a parar. Y esto, pues, como os podéis imaginar, a nivel prensa ha generado un bulo tremendo, diciendo que, bueno, Ferrari está saboteando a Hamilton para que no quede por delante de Leclerc, lo cual es absolutamente estúpido. Pero bueno, aquí cada uno se aferra a lo que se puede para defender lo suyo, ¿no? Más que nada porque ya hemos visto que Leclerc es y ha sido muy, pero que muy superior a Hamilton durante la gran mayoría de esta temporada, a excepción de en ocasiones muy contadas. Entonces, no sé qué opinas tú sobre esto, pero obviamente yo pienso que es un puñetero bulo, como siempre que hemos hablado de cualquier tipo de sabotaje por norma general. Y poco más. Ahora después comento mi punto, pero primero... Menos en 2007. Menos en 2007, el resto de sabotajes son mentira todo. Pero mira, respecto a este tema, yo no sé, no voy a meterme en si sabotaje o no sabotaje, pero sí que es cierto que la gestión de la situación me parece muy mala por parte de Ferrari. Me refiero, si el piloto te está diciendo, oye, estoy bien con los neumáticos, podemos cambiar, dale información, ¿no? Dale un target, dale algo. Y sí que es cierto que ese silencio por parte de Ferrari, del ingeniero, claro, suma un poco más o alimenta este fuego de la mala relación que muestran, al menos en carrera. Luego, internamente, es lo que decimos siempre. No sabemos qué relación tienen y podemos especular. Pero sí que es cierto que llevamos muchos grandes premios con radios que transmiten cierta incomodidad al oyente, sobre todo porque hagas una pregunta y no te respondan y directamente la respuesta sea obligarte a parar. Que al final también podemos decir, bueno, es el equipo manda y Hamilton al final tampoco desobedece. No se marca un Sonny Hayes plan C, caos y voy a hacer lo que me da la gana. Es que el razonamiento por eso el sabotaje me parece exageradamente estúpido, porque no es que tengas un Vettel desde hace 4 o 5 años y te lo quieres quitar de encima. Estamos hablando de que Ferrari pagó una puñetera millonada para llevarlo este año, ¿sabes? Entonces, ¿qué sentido tiene llevar un piloto como Lewis Hamilton, que te cuesta una maldita barbaridad, para desde la carrera 2 o 3 ya decir, tú, menuda mierda, vamos a intentar meter mierda para que esto salga mal? Es que no sé, no me encaja por ningún lado, pero bueno, perdona, continúa. No voy a decir mucho más al respecto porque creo que ya iba a decir exactamente esto de aquí, de por qué realmente tampoco le veía mucho sentido. Pero vamos a tirar aquí un facto sobre Hamilton. Venga, a ver. Un hecho. No voy a hacer una predicción, perdón, no te confundas. Es un hecho, es que Hamilton creo que ha terminado en el podio en todos los grandes premios de Gran Bretaña que ha corrido. Y este podría ser el primero que no. Entonces, siendo una carrera caótica, ojo que no alargue esta estadística un año más y consiga el primer podio de Ferrari. Puede ser. El primer podio con Ferrari, perdón, no de Ferrari. El primer podio con Ferrari. En carrera larga, me refiero. Lo de la sprint de China no cuenta como estadística, las sprints. No cuenta. Pues aprovecho para lanzar mi facto, entonces, que es que Hamilton va a quedar por delante de Leclerc en este GP. Creo que de la misma manera que Norris se va a sacar la bandera del Reino Unido del pecho y va a marcarse... llevan una bandera del Reino Unido en el pecho, ¿no? Sí, pero van a hacer la de Leclerc en Mónaco, básicamente. Entonces ahí va mi segundo facto del día. Bien, pues si quieres movemos página porque llegamos a uno de los temas candentes de esta semana. Entonces, Guille, ¿quieres meterte la gorra de salsa rosa? Sí, y si puedes, ponme la foto siguiente, creo que va a contextualizar más la situación, porque no vamos a hablar puramente del equipo Mercedes, vamos a hablar... Voy a intentar explicar lo que ha sonado durante toda esta semana y sobre todo las noticias que han salido en el día de hoy, que están siendo bastante comentadas, en relación a todo el tema Verstappen, futuro de Red Bull y supuesto fichaje con Mercedes, y también la interacción o la participación en todo esto que puede tener Toto Wolff. Entonces voy a intentar concentrarlo todo en este vídeo. Empezamos por lunes, artículo en el medio Automotor en Sport, medio alemán. Sale un artículo de Michael Smith
reportero de Fórmula 1 de muchos kilómetros detrás, digamos, informando pues eso de que la crisis o esa situación, esa batalla interna que hay dentro del equipo Red Bull, esa crisis de poderes que hay en el equipo Red Bull, que lleva viendo desde hace un par de años, pues ahora mismo está en un punto máximo, que tampoco creo que esto sea una noticia que nos pilla a nadie por sorpresa. Y aquí evocaba un poco a los inicios de todo esto, que yo creo que vienen de antes, pero sobre todo se habló de ello en 2023. Voy a hacer un poco en anteriores episodios de la polémica de Red Bull, ¿vale? Como cuando quieres ver una serie de Netflix por la tercera temporada y te resume en un momento las dos anteriores. Entonces, ¿qué pasó en 2023? Supongo que mucha gente se acordará, a finales de 2023, creo que estábamos cerca del Gran Premio de Las Vegas o por ahí, empezó a sonar esta crisis de poderes, esa crisis de poderes dentro del equipo Red Bull, donde tendríamos, por resumirlo, el bando austriaco que agruparía a los Verstappen más Helmut Marko, que siempre van en un pack, versus Christian Horner y la familia tailandesa, familia Llovidias, que no sé pronunciarlo bien, que tiene un 51% de la participación del equipo Red Bull y al final pues es la que acaba teniendo el mayor peso a la hora de tomar decisiones y, como decimos, apoya a Christian Horner. Entonces, en su momento, 2023, se gana el Mundial de Pilotos, se gana el Mundial de Constructores, por lo que sea todo esto, pues se apaga o decide dejarse internamente, no va más allá, porque todos sabemos que cuando se gana, todos somos guapísimos y todos somos los mejores amigos al final, ¿no? 2024, aquí ya empiezan los rocecillos y las polémicas, porque está ya todo lo de Christian Horner con esas acusaciones de la ex empleada de Red Bull por acoso, que la gente recordará que se resolvió un poco entre bambalinas, pese a que hubo ciertas filtraciones de conversaciones en las que tampoco voy a meterme ahora mismo, porque es un tema del año pasado, y como digo, se resolvió por la puerta de atrás, pues, se resolvió internamente, no sabemos realmente qué pasó o qué en toda esa supuesta investigación, pero lo que sí que es evidente es que hubo fracturas internas dentro del equipo Red Bull, porque no sabemos lo que pasó internamente, pero vimos las consecuencias, ya que vimos a un Adrian Newey dejando la estructura, a un Jonathan Whitley, una también de las figuras importantes en esos mundiales de 2000, en el mundial precisamente 2021, cuando en esa rivalidad Mercedes-Red Bull, también abandonó la estructura Red Bull yéndose a lo que es Stake o lo que será en el futuro Audi. Entonces, esto es el contexto de la situación, ¿no? Todo esto sumado al mal rendimiento que tiene actualmente el RB21 y la mala perspectiva del equipo a futuro, pues como señalaba el artículo este de Automotor Sport, la batalla esta interna de poderes está en un punto, está en máximos históricos. Podríamos decirlo así. Entonces, aquí se plantean dos situaciones en el multiverso de posibilidades que dan mucho de qué hablar y luego me gustaría que comentaras también tu opinión. Te las voy a intentar plantear, ¿vale? La primera opción sería Verstappen quiere irse de la estructura Red Bull, que es lo que hemos estado comentando, la famosa cláusula en la que si no termina en el top 3 en el parón de verano, pese a que Verstappen tiene contrato hasta 2028, él podría recurrir a esta cláusula y sería libre de negociar con quien quisiera para el año que viene. Que esto aviva tu teoría conspiranoica de que George Russell lleva muchas carreras teniendo su propio futuro en su mano. Porque al final, lo hemos comentado ya muchas veces, Mercedes, Toto Wolff, está muy interesado evidentemente en llevarse a Verstappen con él porque siempre ha sido esa joya que perdió en su momento y que Red Bull le robó. Y además, Russell ya lo confirmó en su momento, lo confirmó el jueves hablando del tema, reconociendo que sus negociaciones con Mercedes estaban en un punto como congeladas, porque ahora mismo Mercedes estaba también, contemplando la posibilidad de Max Verstappen, y todo el Toto Wolff, como digo, se ha mostrado muy abierto a este tema, y que lo dijera Russell como que ha tirado mucho más fuego a esta leña. ¿Qué ha pasado? Ha tirado mucha más leña a este fuego. Lo he dicho al revés, ¿no? Sí. Perdón. He intentado ser Yoda y me ha salido mal. A lo que voy. ¿Qué ha pasado hoy? Ha salido un artículo a las 12 de la noche, medianoche del miércoles, ¿vale? Del medio Sky Sports Italia, anunciando que Verstappen había confirmado a Mercedes que estaba dispuesto a irse el año que viene y que estaba ya todo acordadísimo y solo faltaba la aprobación de los de arriba. Que siempre me hace mucha gracia cuando salen estas noticias, que está todo hechísimo, pero siempre falta como el detallito
que yo siempre lo veo como la puerta de escape, ¿no? Para no quedar desacreditado. Como, sí, nosotros dijimos, pero faltaba esto. También te digo, yo me fío en justa medida porque me sorprende que venga de un medio italiano esta información. Que un medio italiano tenga esta información normalmente suele venir más de medios de Países Bajos, de Alemania, medios como de Telegraph. Que de hecho, y aquí viene el giro de tuerca de todo esto, que esta tarde Sky Sports Gran Bretaña, UK, ha salido desmintiendo al propio Sky Sports Italia, diciendo que no tienen confirmación de que Verstappen haya firmado nada. Y también ha salido Eric Van Haren, que es un periodista del medio Telegraph, confirmando que sí, que ha habido contacto por parte de Mercedes a Verstappen, algo que nos creemos todos y que seguramente todos los pilotos tengan 1000 contactos con todos los equipos de forma habitual, pero eso, que no hay nada firmado. Y aquí te planteo, esto es Verstappen se va, ramificación del universo que Verstappen se va, ramificación del multiverso en la que Verstappen realmente quiere quedarse en el equipo Red Bull y que este bando del equipo Red Bull formado por Verstappen, Helmut Marko y el lado austriaco está jugando la carta de Mercedes para hacer presión al otro bando y borrar a Christian Horner del mapa de la dirección de Red Bull o quitarle mucho peso en la dirección de Red Bull. Claro, en el momento en el que Verstappen juega la carta de irse a Red Bull, de irse a Mercedes, se está filtrando que por parte de este apoyo de la familia tailandesa, que tiene el 51% de la participación de Red Bull, pues viendo lo fracturada que está la gestión de Horner en los últimos años, las polémicas que han habido, pues este apoyo ya no es tan sólido como era antes y no estaría descartándose la posibilidad de que se pusiera sobre la mesa o Verstappen o Horner. Y en el momento en el que Verstappen recibirá el apoyo, realmente la lectura que podemos hacer todos es: toma las llaves de Red Bull, no del equipo ya, de la marca. Toma las llaves y tú mandas. Aunque no mandaría directamente, pero al final quedaría claro que las decisiones las toma pues el lado Verstappen, la familia Verstappen. Que a mí me hace mucha gracia que al final un piloto NPC del Fórmula 1 2003 en el Minardi, como es Jos Verstappen, esté cargándose o formando una gran polémica en el equipo Red Bull. Entonces, como decía, Verstappen estaría aprovechando esta carta de Mercedes para tener cartas en esta partida de póker que se está jugando, y aquí viene el giro de tuerca que a mí más me gusta. Que es, porque realmente todo esto, si mañana sale Russell diciendo que ha firmado por Mercedes o Mercedes diciendo que ha firmado por Russell, Verstappen se queda sin esta carta. Y pierde como peso a la hora de poder negociar cualquier cosa. Entonces, lo más maquiavélico, la idea más maquiavélica de todo esto es: ¿y si Toto Wolff está jugando estratégicamente la carta de alargar la renovación de Russell para desestabilizar a Red Bull y cargarse a su rival político dentro de la Fórmula 1? Me refiero, jefe de equipo con muchísimo peso en la Fórmula 1 son Christian Horner y Toto Wolff ahora mismo. Tenemos un Ferrari que ha cambiado de jefes de equipo 25 veces y el resto no están consolidados también lo suficiente, creo yo, para tener el bagaje que tienen estos dos. Y además se ha llegado a insinuar a un Toto Wolff como presidente de la FIA en algún momento. Entonces, ¿y si todo esto realmente es una estrategia maquiavélica para alargar la situación, desestabilizar más a Red Bull y eliminar a Christian Horner del poder de este equipo? Claro, esto al final reconozco que he planteado muchas cartas dentro de esta partida, pero me parece que son bastante curiosas. Sí que es cierto que mucho de esto, o prácticamente todo, es puramente especulativo, lo digo ya. Nada está confirmado, pero siempre es divertido comentar todo esto. Yo lo que creo que está claro, o por mi parte, contacto hay, porque tanto está sonando tanto suenan noticias que es innegable. Yo creo que contacto hay por parte de Mercedes Verstappen. No sé hasta qué punto Verstappen puede estar jugando la carta de Mercedes para sacar beneficio y quedarse en Red Bull. No sé hasta qué punto Toto Wolff también puede estar haciendo esto, o realmente, que es lo que yo creo también, es que Toto Wolff se te pone Max Verstappen delante y tú lo vas a querer para tu equipo. Ahora bien, tienes a Verstappen, Kimi Antonelli esto apuesta, te cargas a Russell. Y de repente Russell pasa a ser, como te llevas tú meses diciendo, la persona que tiene el futuro en su mano, porque ocupa la 4ª posición del Mundial detrás de Verstappen. Y ahora ya, después de esta chapa, a ver cuál de todos estos temas
no se te olvida comentar. No, a ver, me parece interesante la teoría conspiranoica de simplemente el objetivo ya no es Verstappen, sino que es eliminar a Horner. Me parece me parece tremendo giro de guión y que sería muy divertido si realmente terminase siendo así. Yo quiero aquí pensar que no solo participa en todo esto Toto Wolff, Max Verstappen y demás, sino que Russell juega un papel clave. Y ya no desde un punto de vista de voy a hacer o puedo conseguir que Verstappen puede dejar gratis o relativamente bajo precio la escudería Red Bull, sino que coger y decir, mira, yo lo que no voy a hacer es cargarse mi puesto. Es decir, no me voy a cargar mi propio puesto, no tiene sentido. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer es, tú me renuevas a mí en este GP de Silverstone, y después, como tu objetivo principal, sí que es cierto que Max Verstappen te gusta, pero también te gustaría que Horner se fuese aquí, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es, en el GP de Spa, antes de que caduque esta cláusula de cuarto puesto, adelanto a Max Verstappen, pierde la cláusula, yo estoy renovado, a mí no me puede quitar el asiento, pero damos la opinión y la fuerza para que venga Lawrence Stroll y te lo fiche. Y entonces te cargas todo el Red Bull, pero Russell juega el power move de no, yo me quedo en Mercedes. ¿Ah? Me gusta tu planteamiento en el cual al final el villano es Russell. Sí, no, efectivamente. Russell es villano. Y tú lo sabes desde Australia el año pasado. Russell es una mente maquiavélica también para estas cosas. No lo sé, pero también ponte en el lugar de Russell. Ya fuera bromas. Sí. Fíjate, ficha Toto Wolff a Verstappen, ¿vale? Sí. Kimi Antonelli es su apuesta del futuro. Kimi Antonelli tampoco tiene contrato para el año que viene, todavía. Los dos pilotos de Mercedes están al aire. Todos asumimos que Kimi Antonelli, siendo la apuesta de Toto Wolff, que lo ha subido directamente al primer equipo, también lo dijimos que era un poco intentando que no le pasara lo mismo que le pasó con Verstappen, que lo perdió. Se lo quitó Red Bull antes de que él pudiera mover ficha, y con Kimi Antonelli se ha apresurado en quemar etapas y subirlo al primer equipo y ya está. Entonces sorprendería que realmente el descarte de Toto Wolff, si ficha Verstappen, fuese Kimi Antonelli. Además, fíjate tú una dupla Russell-Verstappen con la fricción que tienen estos dos. Me sorprendería que quisiera vivir un Hamilton-Rosberg de 2016 de nuevo Toto Wolff. O peor. De hecho, entonces al final tendríamos un Russell que fue enviado por Toto Wolff 3 años a Williams, cuando claramente él podía haber tenido un nivel antes de ser compañero de Hamilton. También entendemos que siendo proteccionista con Hamilton, porque sabías que tenías a un Bottas que, aunque es un piloto rápido, tenía muy claro el rol de segundo piloto y no iba a incordiar a Hamilton ganando mundiales. Y luego, en el momento en el que lo asciendes y puede ser tu primer equipo, tu primer piloto, cuando Lewis Hamilton se va, te llevas a Max Verstappen. Y al final tienes un Russell que dice, ¿y yo qué? ¿Y dónde pone a Russell en todo esto? Vale, supongamos que al final todo es una gran estrategia, pero ¿y si no? Russell, ¿dónde acaba? ¿Va a Red Bull y nos demuestra a todos que el Red Bull realmente es un coche inconducible o no? ¿Lo de Aston Martin coge forma? Claro, esto es puramente especulativo como siempre y estamos adelantando aquí la silly season. Pero bueno, eso, hay un montón de cartas ahora mismo en la mesa y es curioso. Hay muchas. Solamente quiero cerrar con una porque has puesto el comentario de que, oye, ¿y si llegase a suceder? Y ahora hablamos de Mercedes, perdón, técnicamente hablando. ¿Y si llegase a suceder lo de que Hamilton dejase Ferrari, vuelve Sainz, Antonelli a Williams para mantener a Russell en la estructura Mercedes? Entiendo que Hamilton volvería otra vez a la estructura Mercedes. Yo aquí te cojo otro de esto. Yo creo que sí. Toto Wolff hace la demotion de Antonelli a Williams, que no creo que lo hiciese, pero si lo llegase a hacer, yo creo que viene Ferrari y te lo quita. Lo cual sería espectacular. Es decir, piloto italiano, joven promesa y demás, yo creo que viene aquí Ferrari con el talenario y hace ¡paga! Y si eso sucediese, hostia, es decir, sería increíble, ¿eh? Puede molar mucho esto. Probablemente no pase nada, pero puede molar mucho.
por cerrar esto, al final tenemos que puede producirse un cambio a nivel mediático a la altura, yo creo, de Hamilton a Ferrari. Si Verstappen se fuese a Mercedes después de la rivalidad de 2021, sería un cambio extremadamente mediático. Estamos tan cerca de eso como de que no pase absolutamente nada. Russell renueve con Mercedes, Verstappen se quede con Red Bull y Santas Pascua. Y ya veremos con Horner qué pasa también. Sí, sí. Pero bueno. Sí, yo qué sé, tenemos que entretenernos con algo, ¿no? Por lo menos durante el parón, que tengamos un poco de silly season. Bueno, después de, no sé si llevamos ya como 10 o 15 minutos hipotetizando y comentando este rumor, vamos a hablar, Guille, si quieres, ni que sea un pequeño segundo, de cómo tendrían que ir los Mercedes aquí. ¿Nos puedes dar unas pinceladas? Bueno, es lo que hemos dicho antes, volvemos a un circuito de temperaturas más bajas que ya estamos viendo también que Mercedes no es que sufra simplemente porque las temperaturas sean elevadas, sino depende un poco de la naturaleza del circuito, pero sí que es verdad que en circuitos de limitación delantera es uno que tiene esta predisposición a ver a un Mercedes que sufre más. Ahora mismo el Mercedes, lo que estamos viendo, por ejemplo, esta temporada es que va muy bien en circuitos de estos de start-stop, de frenada y salida en curva lenta. Como en Canadá mismo. Les hemos visto muy fuerte. Nunca sabremos cómo corría este coche en Mónaco porque los dos pilotos abandonaron en clasificación y en carrera pues la tuvieron completamente perdida. Pero en circuitos estos de más delimitación delantera, en su momento, por ejemplo, en Momeló les vimos sufrir más, en Imola les vimos sufrir más, pero aquí con estas temperaturas más bajas sí que en principio se espera que estén fuertes, como ya estuvieron el año pasado. Porque creo que sí que a veces el paralelismo con el año pasado puede aportarnos tendencias y puede aportarnos alguna forma objetiva de intentar evaluar o poner en su sitio el coche. Entonces, creo que Mercedes aquí debería ser competitivo. Como he dicho antes, les espero cerca de McLaren y si no es así, ya McLaren, olvídate. Y hay unas declaraciones importantes de Andriy Shovlin diciendo que no han terminado con el desarrollo del W16 para este año, que todavía hay algún desarrollo en marcha y que se van a centrar, bueno, en actualizar cualquier cosa que vean que puede mejorar el rendimiento del coche de este año, lo van a hacer. También no hay que olvidar tampoco que muchas cosas de este año todavía son aprovechables para el año que viene. Luego lo hablaremos con Aston Martin, pero todo lo que tenga que ver con suspensiones, por ejemplo, muchos equipos están progresando en esta línea y saben que muchas cosas las van a poder aprovechar. Entonces, no es descartable que algunas mejoras, algunas cosas pensadas más para el año que viene empiezan a probarlas en los coches de este año porque ya ven rendimiento aquí. Entonces, termino con lo de Andrew Shovlin. Ha terminado diciendo que para después de verano prevén traer alguna actualización, evidentemente más pequeña, pero que eso, el coche siguen intentando mejorar el rendimiento del monoplaza. Ahora, si esto va a ser suficiente para en algún momento realmente ser rivales consistentes de McLaren, lo pongo un poco en duda viendo las carreras, viendo que ya casi llevamos media temporada. Sí, sí. Y yo pues hago el mismo comentario que llevo haciendo tanto con Mercedes, con McLaren como con Ferrari. Russell se saca la bandera del pecho y acaba de formalizar el podio junto con Hamilton y Lando Norris. Bueno, de Red Bull vamos a ser bastante breves. Obviamente todo lo que hemos comentado anteriormente también involucraba a Red Bull. 2 puntos rápidos. 1. Tsunoda pobre está cabizbajo, ya no lo criticamos, ya lo hemos aceptado, simplemente está ahí como pasajero y esperamos y deseamos que el pobre consiga cambiar de asiento porque está claro que mientras Max Verstappen esté en ese coche no tiene futuro en la escudería, porque el coche entero se tiene que o rediseñar o replantear o llámale como tú quieras, pero es obvio que todos y cada uno de los pilotos que han conducido por el Racing Bulls pueden llevarlo más arriba de lo que pueden llevar este Red Bull. Esto por un lado. Después tenemos otro que es que Lindblad pilotará en los libres 1, ¿vale? Tendremos a un rookie pilotando en los libres 1, ya veremos a quién sustituirá. No sé si se sabe, diría que no. Y creo que a Verstappen, ¿eh? Perfecto, pues a Verstappen es. Y finalmente, a nivel técnico, Guille, teniendo en cuenta que el Red Bull funciona bien a curva rápida y que normalmente en circuitos que no tienen que no son muy exigentes por la parte trasera funcionan bien. ¿Cómo los ves? Pues es lo que has dicho tú. Yo aquí tengo expectativas elevadas con ver un Red Bull luchando por ser segundo coche, primer coche
de nuevo, lo cierto es que vamos a poder ver realmente, bueno, nosotros no, lo va a poder ver el equipo, a estas actualizaciones que trajeron en Austria, que en teoría las iban a pulir para Silverstone, entonces no sabemos si van a actualizar algo más el monoplaza. Puede que alguna cosa traigan nueva, pero yo creo que el principal objetivo de este equipo ahora mismo es aprovechar el viernes, que va a ser en seco, para probar estas nuevas actualizaciones y ver qué rendimiento les han dado. Y luego sí que es cierto que Red Bull suele ser muy bueno con las estrategias en carreras así un poco locas. Sí que tengo altas expectativas con ver a un Max Verstappen, obviando todo esto que hemos comentado antes, de que a lo mejor no le interesa ganar. Yo creo que Verstappen va a salir a ganar por mucha cláusula y mucho lo que haya. Y yo creo que hasta le daría morbo ganar en territorio inglés. Aunque ya lo ha hecho. Y lo que has dicho tú, al final, la principal diferencia con el McLaren, y donde siempre señalan que se encuentran muy lejos, es en la gestión de la degradación. Vamos a Silverstone, un circuito exigente para la degradación, sobre todo para los de delante, no tanto para los de atrás, que es donde está más el talón de Aquiles de este monoplaza. Y con este cambio de neumáticos de Pirelli, vamos a ver si esto les distancia de McLaren, o realmente vemos a un Red Bull como en Imola, que dieron la cara y aguantaron el tipo a nivel de ritmo de carrera, y Verstappen mantuvo a Piastri por detrás y se hizo con la victoria de forma pues sólida en ese fin de semana. Entonces, claro, entra el factor lluvia, entra el factor Max Verstappen en lluvia, que creo que la historia reciente demuestra que sabe hacer cositas. Así que por eso yo digo que confío en ver a Verstappen ahí arriba. Y con su Noda no voy a darle más. No voy a hacerle sufrir más. No, dejémosle en paz, pobre. Bien, con esto terminamos los 4 primeros equipos de la tabla de constructores. Nos vamos ya a lo que sería el primer equipo de la zona media, Williams. Y Williams tiene que recuperarse, ¿verdad? ¿Lo conseguirá este fin de semana después de los 2 que llevamos? Los 2 o los 3, porque realmente sí, Montmeló fue donde empezó un poco la tragedia para este equipo. Aquí lo importante es que, como hemos dicho, no es un circuito que a nivel de refrigeración, es un circuito exigente para el motor, pero no va a ser un circuito muy exigente a nivel de refrigeración en principio. No vamos a ver tantas aperturas laterales como hemos visto, por ejemplo, en el último Gran Premio. Y estuve leyendo, las malas lenguas dicen que puede que traigan alguna actualización relacionada con esta refrigeración del motor. Es cierto que si traen algo, a lo mejor no es algo visible, entonces no lo van a tener que reportar en los documentos de la FIA y no lo sabremos. A lo mejor nos enteramos durante el fin de semana si han traído algo o no. Ya hemos dicho muchas veces que Williams no es un equipo que vaya a actualizar o vaya a tener grandes actualizaciones, pero viendo este problema que tienen, que a lo mejor sí que les está perjudicando más de lo que pensaban, puede que venga algo para este fin de semana y prueben aquí algo este fin de semana. Pero aun con todo, a mí me da miedo el fin de semana para el equipo Williams, pese a que el año pasado no tuvieron una mala carrera, ya que Albon acabó puntuando. Lo cierto es que viendo lo que sufrieron en Montmeló con tanta curva larga, de alta a media velocidad, Silverstone no es exactamente igual que Montmeló, pero tiene un par de curvas de ese estilo, como por ejemplo la frenada de Stokes en el tercer sector. Esta curva que hay después de la segunda zona de DRS, después de Maggots y Beckett, las enlazadas. Entonces, no sé hasta qué punto Williams puede sufrir aquí. Yeah. Creo que va a ser importante lo que digan mañana los pilotos, el jueves en estas ruedas de prensa que van a dar, respecto a este tema y las expectativas que tienen este fin de semana. Pero yo ahora mismo estoy un poco preocupado por si se repite lo de Montmeló. Es cierto que el asfalto no es igual, la pista no es exactamente igual, el fin de semana con la lluvia siempre es un poco impredecible, pero por la naturaleza del tipo de curva podrían sufrir. Sí. Ahora Sí. podio. Creo que traen una pequeña modificación en la livery, pero nada muy espectacular. Sí, es un spoiler de esto del casco, o a lo mejor no tiene nada que ver. El casco es el nuevo de Albon, que lo he visto que lo ha subido y me ha parecido curioso, pero no, sí que traerán en la livery del coche traerán algún detallito homenaje al Gran Premio Gran Bretaña. Muy bien. Vale, pues con esto saltamos a Racing Bulls. Racing Bulls también, livery nueva. Está chula. No me disgusta, si te soy sincero. A mí me gusta. Sí. Bueno, hay algunos dibujos de estos que no... Un poco chungos, ¿eh? A mí no voy me a decir desagrada, a qué me sí que es parecen, cierto. pero... Ya.
Buah, ya, vale, sí, lo estoy Pero viendo. complicados, ¿eh? Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí. Lo dejaremos aquí. Pero a mí también. Son como huevos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya está. Es chula, porque como mantiene el blanco y el blanco siempre queda bien, o ya lo hemos visto con esta combinación del Toro Red Bull, pues está chula. Respecto a los pilotos, yo creo que para Hadjar esperamos más o menos el mismo rendimiento, lo está haciendo bien, no tiene nada que probar. Lawson es realmente donde ahora mismo se lo está jugando. Yo creo que lo dábamos todos, si es que no está ya condenado a caer después del final de esta temporada, pero tuvo un muy buen GP de Austria que puede hacer que si lo junta con un buen GP ahora y unos medios GPs la temporada que viene, perdón, entre finales de julio y principios de agosto, y teniendo en cuenta encima que es cuando normalmente se confirman ciertos pilotos, creo que puede llegar a salvar su asiento. Es raro que lo digamos, pero yo soy bastante creyente de eres tan bueno como tu última carrera, entonces si deja esa idea de los últimos 3 GPs que funcionen bien, yo creo que pueden llegar a ser incluso capaces de renovarle. Entonces yo creo que él es sobre todo quien más se la juega en ese sentido. Eres bastante creyente de eres tan bueno como tu última carrera y tu mesías es Lance Stroll, ¿puede ser? Exacto. Secundo todo lo que has... pero realmente secundo todo lo que has dicho. También me gusta un poco ver, claro, cómo Racing Bulls al final, como estructura Red Bull, en toda esta jugada de ajedrez que se está jugando Sí. con el futuro de Max Verstappen, en la idea de un Max Verstappen dejando Red Bull, ¿cómo va a afectar esto a quién subes? Claro. No. El momento en el que Max Verstappen deje Red Bull, habrá por lo menos entre 2 y 3 años de crisis severa en ese equipo, creo yo. Si no más. Sí, Para reconstruir el coche, los conceptos, el funcionamiento de la escudería, va a ser una locura lo que va a suceder con esa escudería en el momento en el que Max Verstappen abandone su posición. Entonces, no sé hasta qué punto dices, claro. ¿lo hago ya o no? De ahí esa posibilidad en el cambio de apoyos en estos dos bandos internos que hay en Red Bull. Sí. Pero claro, se te va Max Verstappen, el equipo pues no tiene un líder, tienes a un Tsunoda que a lo mejor mantiene el asiento simplemente porque no hay nadie más ahora mismo con experiencia con ese coche, tienes a un Lawson que no sé muy bien qué futuro tiene, ahora el Hadjar es el que mejor pinta tiene de todos estos, aunque es cierto que al final nosotros somos muy de calma, por favor, no le subáis ya porque no le arruinéis el futuro ya al chaval. Y luego ahora entra en esta ecuación Lindblad. Entonces, Sí. A ver, y entiendo que Pepe Martí no lo están teniendo en cuenta porque no han hecho ningún tipo de movimiento en su favor en todo esto. sí. Yo, si te soy sincero, creo que si Max Verstappen marcha, van a fichar un primer piloto de fuera. Dudo que sea alguien interno que suba y acabe de completar la escudería totalmente, ya sea incluso un Fernando Alonso. Es decir, no descarto a nadie, pero me refiero a que van a buscar antes fichar un Lewis Hamilton, un Russell, un Norris, un Piastri o cualquiera de estos, que coger y decir, pues metemos a Tsunoda y a Hadjar como equipación titular. A lo mejor lo hacen, pero me sorprendería, sinceramente. Bueno, dejamos Racing Bulls para entrar a Haas, que de Haas Ocon decidió cargarse nuestra teoría. Entonces, ya no sé qué esperar. Ahora sí que me ha jodido. No sé si van a puntuar, no van a puntuar este fin de semana, ¿qué va a pasar? Teóricamente, ostras, es que estoy leyendo ahora mismo que Zak Brown ha dicho en declaraciones que sin Verstappen Red Bull estaría por detrás de Racing Bulls. Y digo, bueno, sí, ya, ya ha pasado. El otro día pasó. Si dejas lo interesante, es lo que has dicho tú, que en teoría este gran premio tocaría puntos, porque el pasado no tocaban, pero con sumo puntos. Lo cierto es que al final venimos a Silverstone, que es un circuito con mucha curva rápida, y Haas lleva reportando estos problemas de porpoising todo el año. Y es un problema al final intrínseco a la suspensión que Ferrari precisamente aquí este año sufrió de ello. Y de hecho actualizó el suelo el año pasado aquí Ferrari, no sé si te acuerdas, que hizo una comparativa con Leclerc y Sainz en los primeros libres para ver si solucionaban un poco los problemas y donde se veía claramente el porpoising que tenían en curva rápida. Entonces, Haas no sé hasta qué punto aquí pueden llegar a sufrir.
Porque sí que es cierto que esto se reportaba más al principio de temporada, hicieron pequeñas actualizaciones en el monoplaza y no se ha vuelto a reportar que sufran tanto. Pero aun con todo me la voy a jugar a que no puntúan, porque el otro día puntuaron, nos fastidiaron, entonces va a tocar no puntuar. Que les joda. También no van a puntuar porque creo que otro equipo va a estar claramente en puntos este fin de semana. ¿Qué es? Aston Martin. Y con esto entramos a... Es decir, si os pensabais... Esto es como una peli. ¿Vale? Ahí parece interesante, después tenemos el momento de bajada, donde hablamos depende de qué equipos que a lo mejor son interesantes, y de repente llega el clímax final. Que el clímax final es este monólogo que se viene. Guille, por favor, las actualizaciones de Aston Martin, que empiecen ya. Este es el momento on your left, ¿no? Exacto. Exacto, del Capitán América llegando para salvarlos todos. Endgame. Sí, fin de semana importante para Aston Martin, como llevamos comentando desde hace ya, bueno, un mes realmente. Todo esto lo comenzó Adrian Newey cuando comentó en prensa que iban a actualizar el monoplaza en Silverstone, algo que en principio no estaba dentro de los planes de la gente, bueno, de la gente de a pie como nosotros. Se sabía que iban a actualizar el coche en Imola, lo hicieron, dieron el paso hacia adelante, las primeras mejoras en los últimos 2 años que realmente funcionan, y se señaló Silverstone como una fecha en la cual el equipo iba a traer las otras actualizaciones importantes, y son importantes sobre todo porque son las primeras que están 100% desarrolladas en el nuevo túnel de viento, el que estrenaron hace un par de meses, y también cuenta con la contribución más o menos directa de un Adrian Newey, que ya sabemos, lo estuvimos comentando, esas charlas que tienen durante el desayuno, que vamos a ver hasta qué punto pues, han podido tener un impacto en este nuevo suelo. Entonces, se ha confirmado en la página web de Aston Martin que va a traer un nuevo suelo y piezas en la parte superior de la carrocería enfocadas a reacondicionar el flujo de aire que se dirige hacia las ruedas traseras, hacia esta parte trasera. No tenemos muy claro todavía qué es, pero por lo que dicen puede ser algo de la tapa motor o de la parte del halo, estos aletines que se sitúan por ahí. Vamos a ver qué traen. No sabemos si traerán alguna modificación de la viga, ya que también cuando modificas el suelo acabas modificando el difusor, y esto también trabaja en conjunto con la parte trasera. Lo veremos mañana, lo veremos el viernes. Lo cierto es también que para Spa supuestamente traerán algo más, aunque puede que sean piezas que no dé tiempo a traer por producción, por tiempos de producción para este Gran Premio de Gran Bretaña, para el circuito de Silverstone. Esto es algo que dijo Mike Crack hace unos días, que al final estaban produciendo muchas piezas y al final pues tienes limitaciones para producirla para los 2 coches, y puede que algunas pequeñas cosas acaben llegando para Spa. Y algo importante, que estas actualizaciones que lleguen tanto para este fin de semana, pero sobre todo para Spa, se señala, que puede que sean, bueno, que serán piezas que también servirán para 2026, que es lo que comentábamos antes, que uno de los componentes que para 2026 se va a conservar bastante va a ser el tema de las suspensiones. Y Aston Martin, el año que viene precisamente, hace el cambio de suspensión trasera. El cambio me refiero de que ahora mismo está utilizando la de Mercedes y va a empezar a desarrollar la suya por primera vez, que esto es un cambio muy importante, sobre todo este año, con toda esta era efecto suelo y los problemas de estabilidad de la plataforma y la ventana operativa que siempre comentamos. El año que viene, con el cambio de reglamento, puede que haya tantos descosidos en los coches que a lo mejor ir tanto al detalle, en la primera carrera no vamos tanto al detalle, pero evidentemente es un cambio importante el hecho de empezar a desarrollar tu propia suspensión trasera, y es importante que vayan a estos circuitos pues para probarlas y para empezar a validar estas herramientas que siempre comentamos. Entonces, si con estas modificaciones del suelo más lo que sea nuevo de la suspensión, vamos a ver si realmente consiguen no ir tan al filo, como siempre comentan, con la configuración del monoplaza, tan rígidos con la suspensión y todos estos problemas que les producen curva lenta. Y esto contribuye en general a un balance del coche, que a veces lo dicen que el coche es un poco impredecible. Sobre todo lo dice Lance Stroll, que para él el coche no ha mejorado en toda la temporada, pero por lo que sea Alonso de repente puntúa de forma regular. Y vamos a ser claros, hay bastantes expectativas con este fin de semana. Mucha gente señala lo que se llama McLarenazo, que es lo que hizo McLaren hace 2 años, cuando de repente actualizaron el coche y el coche estaba para luchar por la zona alta. Yo siempre prefiero ser muy cauto y sorprenderme el sábado y sorprenderme el domingo. Pero por terminar un poco con las declaraciones de Andy Cowell,
en respecto a este fin de semana. Ha dicho que han terminado con la última prueba programada en el túnel del viento utilizando el AMR25, el coche de este año, aunque esto puede cambiar porque están viendo que son bastante rápidos a la hora de implementar nuevas pruebas, que están mejorando mucho los procesos de trabajo, y esto creo que es al final el objetivo de este año, como decimos siempre: optimizar los procesos de trabajo, validar las herramientas y que lo que traigas, lo que pruebes en el túnel de viento y en el simulador, lo pruebes en la pista y digas, hey, que va bien o va incluso mejor, como le pasaba a McLaren, por lo que parece. Y esto, también ha hablado del coche del año que viene, y ya termino, sobre que se han hecho grandes progresos en la arquitectura del monoplaza del año 2026, que al final ya dijo Adrian Newey que en un momento te ponías a leer la normativa y veías que había como mucho territorio por explorar. Yeah. Entonces, siempre hay mucha expectativa para el año que viene. Yo tengo muchísima curiosidad por ver lo que va a pasar con los coches el año que viene, y no solo ya el motor, sino aerodinámicamente. Lo de la aerodinámica activa puede ser un espectáculo también. Entonces, espero que espectáculo no peligroso. Y ya está. Esto es todo de Aston Martin, creo. Tampoco te ha quedado tan largo, ¿eh? Mira, yo solamente aquí los puntos clave. Sí. ¡Ostras! ¿Sabes lo que me he olvidado? El bigote, tío. Oh, bueno. Me había traído el bigote, ya que Alonso había puntuado. Pero me lo voy a quitar porque parezco como la versión de Temu de Camilo, ¿se llama? Sí, mejor. Yo solamente quiero hacer un apunte, ¿vale? Para toda la gente que tiene unas expectativas absolutamente tremendas. Recordamos que Aston Martin sí que es cierto que fue capaz de llevar el coche de 2022 a 2023 haciendo un cambio que flipas, y a lo mejor estas últimas mejoras han ido bien sobre todo para Alonso. De todo lo demás, siempre he ido para abajo, ¿vale? Entonces, lo digo para que la gente sea consciente y tampoco venga aquí ahora pensando que se van a marcar un McLaren 2023 y un McLaren 2024. Sobre todo, teniendo un fin de semana que vamos a tener lluvia el sábado y el domingo, va a ser un poco complicado evaluar estas actualizaciones. También. Y creo que el viernes, sobre todo, va a ser muy importante para este equipo y para todos los que actualicen. También se decía que Alonso como que había viajado directamente desde Austria a Silverstone, probablemente para probar, para seguir trabajando en el simulador y rascar tiempo, porque al final este fin de semana, como decimos, va a ser muy crítico con la lluvia y va a ser complicado extraer. Sí. Entonces, viernes importante para el equipo. No va a ser raro ver que están un poco, tal vez, haciendo planes a su bola. Sí. Esperamos que para bien. No como en los test de pretemporada. Muy bien. Pues nada, vamos a finalizar relativamente rápido con los dos equipos que nos quedan y después nos vamos a ir a las predicciones, como siempre. Respecto a Stake, las mejoras las trajeron la semana pasada y después también en GPs anteriores. Vimos que funcionaron. Tanto Bortoleto como Hülkenberg puntuaron. Entonces, ojalá volverles a ver luchar por los puntos, sino conseguirlos este fin de semana. Y sí, perdón, no sé si querías decir algo. No iba a decir, no, totalmente de acuerdo. Para mí son equipo sexto, séptimo coche, y un incordio para Aston Martin a la hora de puntuar, y para Williams también. Sobre todo con esta caída de rendimiento del Williams, Stake ha aparecido ahí como el equipo un poco a seguir a la hora de desarrollar el monoplaza. Sí, realmente sí. Y después, finalmente, por parte de Alpine, mejoras no se traen, ¿vale? Se trajeron unas mínimas en Austria. Y aquí lo importante a destacar es que, uno, se ha confirmado a Colapinto como piloto de Alpine para el resto de la temporada, y el hombre que lleva todo tipo de trajes está en la boca de Briatore para poder llegar a sustituir a quien sea. Entendemos que a Colapinto, si no llega a performar como toca, de cara al año que viene. Entonces, hemos visto a Bottas de Mercedes, hemos visto a Bottas de Alfa Romeo, hemos visto a Bottas de Stake, hemos visto a Bottas de McLaren. Pensábamos que lo íbamos a ver de Cadillac, y es posible que lo veamos de Alpine. Entonces, bueno, simplemente una locura la de trajes que se prueba distintos este señor. Claro, estos rumores nacen a raíz de que se vio a Briatore compartiendo una comida o una cena con Toto Wolff, y a raíz de eso pues empezó a hablar de que podía estar el equipo Alpine interesado en Bottas. No sé si de cara a este año, si lo de Colapinto no acaba de funcionar, o sucede algo con Gasly, o de cara al año que viene. Entonces, lo que dices tú, Bottas empieza a ser un poco
empieza a ser el Hülkenberg de hace unos años, que era Efectivamente. el comodín de, uy, no puede correr X piloto, llama a Hülkenberg que no estará haciendo nada bueno y que se venga al menos a hacer algo de provecho aquí. Y Bottas empieza a ser un poco ese piloto auxilio. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, con esto creo yo que podemos ya dar por cerrado los equipos y nos vamos a la sección que todo el mundo disfruta, sobre todo porque me voy a sufrir a mí, que es primero la pizarra de los factos y después nos vamos al podio, que es donde se llevan los puntos. Yo he lanzado 2 de mis factos, no sé si quieres empatarme y llevar 2 también antes de lanzar el tercero. Me marco un Haas sin puntos, un Alonso P7. Vale. Y... va. No llueve en carrera. Vale, esta es buena también, ¿eh? Vamos al podio y me pienso el tercero mientras tanto para no estar aquí parados. Vale. Siempre digo, tengo que pensármelo antes de venir aquí, pero como Pero que mi cabeza decide, no. igual que el podio, que también dijimos, estaría bien traerlo hecho de casa. Bueno. Vale. Vamos a empezar con el P10 y voy a empezar con el mío, que voy a decir Gabriel Bortoleto. Voy a continuar con la Stigneta. Yo creo... Ostras, es que iba a poner a Hulkenberg. A lo mejor me la juego al compañero, Hulkenberg. Me parece también. Acabamos de condenar al equipo Stake a la 19ª posición y 20ª posición. Efectivamente. Si es que termina la carrera. Que a lo mejor se chocan o vete tú a saber qué. O tienen daños. Vale. Después, mi P5 va a ser Max Verstappen. Wow, si te la has puesto atrás. Sí. Yo mi P5 voy a poner a Leclerc. Me estoy pensando si fliparme y poner a Hamilton en el podio. Porque te saco 11 puntos. Digo, Bueno, pues ya verás qué jugada maestra de Marco. Mi P4 va a ser Piastri. pero Piastri es de la Commonwealth, tío. ¿No tiene bandera que sacar? Pues sabes que estaba pensando jugármela también poniendo un McLaren por aquí fuera. Y ya que tú has puesto a Piastri, pongo a Norris, que te va a doler. ¿Te atreverás? Ya lo puse el otro día y no me salió muy bien, la verdad. Ya. Venga, Norris. Mira, te voy a decir mi podio ya. Piastri tercero, voy a poner a Verstappen primero y Russell segundo. No voy a acertar ni de coña. Pero si acierto, dejamos de jugar a esto. Porque ya será humillante. Vale. Me parece bien. Ya que estás, di la pole. Y el driver of the day ya lo tienes. Y así después voy yo. O por lo menos de la pole, Pole el de, driver of the day lo dejamos después. pole de Norris. Hostia, tío, ¿me haces eso? Es decir, Norris pasa de pole position a P4. Ah, no, Eres un espérate, que desgraciado. puede que llueva. Pole de Verstappen. Vale. De acuerdo. Pues ahora va primero mi pole. Que va a ser Lando Norris. Y te digo mi podio. Y como ya sabes, yo primero digo tercero, después segundo, después primero. P3, Lewis Hamilton. P2, George Russell. P1, Lando Norris. Team British. No. También arriesgado, ¿eh? Te merecerías remontar. Si Gracias. aciertas. Y si esto sucede, por mucho que Lando Norris sea dominador, muy clarísimamente quien va a ganar Driver of the Day es Hamilton. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mi driver of the day será Verstappen. Muy bien. Carrera complicada, ganará. ¿Tienes tu último facto? Y así cerramos ya todo. No se me ha ocurrido nada. Vale. Pues improvísame algo. Venga, uno. Vale. Vale. Perfecto. Pues
creo que ha llegado el momento de dejarlo. Como siempre, esperamos que lo hayáis disfrutado. Por favor, si alguien tiene alguna otra teoría conspiranoica de qué es lo que sucederá con Verstappen, con Mercedes y los asientos, dejádnoslo en los comentarios, que la leeremos seguro. Al igual que también vuestras predicciones en el podio, que seguramente serán mejores que las mías. Y dicho esto, nada. Disfrutad muchísimo del Gran Premio y nos vemos para el post el domingo o el lunes. Seguramente domingo. Pero bueno, por si acaso dejamos margen. Que vaya muy bien. Chao, chao.